Dios le bendiga, buenas tardes. Vamos a iniciar la transmisión de la Iglesia Cuadrangular de Huile. El mensaje de hoy se llama como en los días de Noé. Uno de los deseos de muchas personas, de muchos cristianos sobre todo, es de poder saber cuándo viene Cristo, cuándo es el fin del mundo. Pero el Señor fue bien claro en eso. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo al Padre. Sin embargo, hay cosas que sí podemos saber. Podemos saber cómo serán las personas que vivirán o que viven en ese momento, porque el Señor nos lo dijo. También podemos saber qué debemos hacer para estar preparados para ese momento. Vamos a ver una idea amplia de cómo serán las personas que vivirán o que están viviendo en esos días previos a la venida del Señor Jesús a buscar a su iglesia. Pero también vamos a ver así en forma muy rápida, muy por encima, cómo debemos nosotros comportarnos, cómo podemos hacer para estar preparados para esa venida. Es bueno que te preguntes si estás listo para la venida de Cristo, porque de seguro Él va a venir. Vamos a arrancar este mensaje leyendo lo que dice el Evangelio según Mateo en el capítulo 24, los versículos 35 hasta el 39. Mateo 24, 35 hasta el 39. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El lenguaje que usa el Señor Jesús aquí es muy amplio, y si uno lo lee descuidadamente no puede captar la esencia de lo que está diciendo. ¿Qué tiene de malo comer y qué tiene de malo beber? ¿Qué tiene de malo casarse y darse en casamiento? La respuesta a eso es nada. Por lo tanto, Jesús no está hablando de comer y beber normalmente. Está hablando de excesos. Está hablando de glotonería. Está hablando de borracheras. Está hablando de fiestas. Está hablando de lo que nosotros llamamos vivir la vida loca. Está hablando de que la gente no era que se sentaban a la mesa a comer con la familia. No, estaban haciendo exceso de esto, y nosotros sabemos bien lo que son los excesos en cuanto a la comida y la bebida, sobre todo a la bebida. Nosotros sabemos, hemos vivido, y todos, yo estoy seguro que todos conocemos gente que tiene problemas con el alcohol. Dice que se estaban casando y dando en casamiento, y de nuevo, esto no tiene nada de malo. Por lo tanto, él no está hablando de un matrimonio normal, de casarse de una manera normal. Está hablando de un exceso, en todo caso de una desviación, de un cambio en el asunto del matrimonio. Está hablando de lo que hoy conocemos como los matrimonios igualitarios y otro tipo de cosas. Yo obviamente no estaba ahí, pero uno tiene que ponerle sentido común e imaginarse qué es lo que le está diciendo. De nuevo, si nosotros sabemos que comer y beber no es malo, él no puede estar refiriéndose a comer y beber. Si nosotros sabemos que casarse no es malo, tampoco puede estar hablando del matrimonio, porque el matrimonio es santo delante de Dios. Está hablando de excesos, está hablando de desviaciones, está hablando de cosas que no instituyó Dios y que no son correctas delante de Dios.
estaban viviendo la vida loca. Y casualmente la persona que instituyó este asunto de vivir la vida loca con su canción vive de esa misma manera. En los excesos que la Biblia nos está señalando, debemos aprender a distinguir los tiempos. Debemos saber el tiempo en que estamos viviendo. El Señor Jesús le reprochó a los escribas y fariseos y le dijo que eran unos hipócritas porque sabían distinguir y saber cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover, pero no sabían distinguir el tiempo en que estaba viviendo. Nosotros más que ellos debemos saber, porque tenemos esto escrito que el Señor nos dice, como en los días de Noé. Lo único que tenemos que hacer es investigar en la Biblia cómo eran las cosas en los días de Noé. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 y vamos a ver qué ocurría en los días de Noé. Génesis capítulo 4. Recuerden que yo no estuve ahí. Simplemente estoy siguiendo lo que la Biblia dice. En Génesis capítulo 4 encontramos a Caín. En realidad en todo el capítulo 4 está Caín. Caín, tenemos al primer homicida, tenemos a el primero que edificó una ciudad. Dice en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. La primera ciudad que se menciona en la Biblia es esta, edificada por Caín. No creo que hubiera sido una ciudad muy santa, porque este hombre era terrible. Y este mismo capítulo 4 nos sigue describiendo a la generación de Caín hasta que llegamos a un hombre llamado Lamec. Lamec era un hombre muy, pero muy perverso. Y nos da ejemplo de lo que era la sociedad en los tiempos de Noé. La última generación de Caín es Lamec, y sus hijos son los últimos de la generación de Caín. Esta gente murió durante el diluvio, por lo tanto vivían en ese tiempo. Y lo primero que vemos en Lamec es que Lamec, en los tiempos de Noé, tenía dos mujeres. Fue el primer bígamo, el primer hombre que vivió o tuvo más de una mujer, que rompió el estándar de Dios de un hombre con una mujer, y que hemos visto y vemos que hoy se replica en muchos hombres que son perversos delante de los ojos de Dios. Lamec tuvo dos esposas. La primera se llamaba Ada. Y aquí vemos simbólicamente, la Biblia nos muestra simbólicamente lo que estaba ocurriendo. Ada significa ornamento. Y los ornamentos tienen que ver con la vanidad. Hoy vemos mucha gente que para ellos lo primero es cómo me veo. Y le importa. Un ejemplo clásico. Están sacando leyes en muchos países para sancionar a aquella gente que se toma fotos o está tomando fotos cuando hay accidentes en lugar de ayudar a la gente. La otra vez vi un video de una muchacha que estaba tomándose una foto, un selfie, durante un accidente, y recibe una llamada. Y cuando recibe la llamada, una de las personas que estaba accidentada era un familiar de ella. Me parece que era la mamá, que le estaba diciendo lo que le estaba pasando, y cuando voltea a ver quién estaba allí. Nosotros tenemos que entender algo. Debemos dejar todo tipo de vanidades. Ahora con el asunto del internet y el Instagram, y bueno, Twitter no tanto, pero Facebook, Instagram, el famoso TikTok, que hay familias que no viven ahora si no están haciendo cosas en TikTok, por no llamarlo otra cosa, de otra forma. Todo esto es parte de la vanidad. Yo no estoy seguro de que existiera algo parecido a TikTok en el tiempo de Noé, pero no lo descarto. Yo no sé cuánto avanzó esa sociedad o no lo sé. Pero la vanidad era una de las cosas que imperaba en aquel tiempo. La segunda esposa de Lamec se llamaba Sila, y Sila significa sombra. Y cuando hablamos de sombra tenemos que pensar en todo tipo de
de artes mágicas, tenemos que pensar de religiones oscurantistas. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cómo la sociedad está llena de valores y principios hinduistas, cómo eso se ha metido y no nos damos cuenta cómo eso está contaminando a la sociedad. Eso es parte de las sombras, la brujería. Ahora vemos a santeros y a brujos que se anuncian deliberadamente, descaradamente frente a todo el mundo. Dígame si la sombra no está sobre esta sociedad. La oscuridad está llenando esta sociedad. Los hijos de Lamec. El primero, versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y aquí estamos viendo la representación de lo que hoy conocemos como el comercio mundial. Jabal fue el primer negociante. Si su papá vivía, su antepasado vivía en una ciudad, creó una ciudad, él que hacía viviendo en carpas. Estamos hablando de un negociante. Nosotros vemos la réplica de este mismo tipo de negocio en Abraham. Abraham vivía en carpas y tenía ganados y hacía negocios. Era algo similar, solo que Abraham y Jabal son muy diferentes. Sí, todos los hijos de Abraham vivieron de esa manera. Hoy vemos cómo el comercio a nivel mundial está llenándolo todo y los negociantes están tomando control de la sociedad. El segundo hijo de Lamec se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y si hay algo que no podemos negar en nuestra sociedad actual, es el poder que ha alcanzado la música en este tiempo. Cómo se ve a los músicos como grandes personas, aún en el mundo cristiano se idolatra. Suena feo, pero así es. Se idolatra a los músicos. Hay iglesias, y terrible, tristemente tengo que decir, no pocas, que es preferible poner a un músico que esté mal, a un músico que no ande en los caminos del Señor, a un músico que esté pervirtiendo su camino, que dejar de tener música, como si la música fuera lo principal en un culto. Sin música no se puede tener culto. Entonces también esto mismo nos muestra a nosotros por qué tantos músicos cristianos acaban yéndose por el camino que no es. Gracias a Dios no son todos, pero son demasiados. Hace unos meses atrás escuchaba de un músico, compositor, que compuso varias canciones para Hillsong, entre ellas una muy famosa que cantaba mucho en la iglesia, que se llama Tómalo, renegar del evangelio y decir que ya no creía, y participar de una marcha de los LGBT. La música realmente, si nosotros no tenemos cuidado, es un arma que el enemigo utiliza mucho. Los músicos se descuidan al no tener su vida fundamentada en la palabra de Dios y el enemigo se aprovecha. El primer músico no venía de la generación santa que venía por Set, sino de la generación de Caín. La segunda mujer de Lamec dio a luz a un hombre llamado Tubal-Caín. Y dice que este fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Bueno, para nosotros esto representa la tecnología que hoy llena, de hecho la que estamos usando para transmitir hoy. Cómo la tecnología lo ha llenado todo y en realidad todo, prácticamente no podemos vivir sin la tecnología. Si no tenemos un celular, no
Nuestros hijos, si no les damos un celular, ahora con esta situación, todavía nos tratan de hacer más dependientes de la tecnología. Yo les digo a los padres, tengan cuidado, enseñen bien a sus hijos, pónganle tiempo con el celular, enséñenle que es una herramienta para este tiempo y que ellos no deben apegarse a eso. Todas estas son herramientas que el enemigo sabe usar. El Señor Jesús dijo que los hijos del diablo, del mundo, eran más astutos que nosotros. Y el enemigo utiliza muy bien estas herramientas para aún golpearnos a nosotros, para apartar a algunos que no andan así, los que andan, como dicen por ahí, en 3 y 2, para sacarlos del camino. Padres, madres, tengan cuidado. Es cierto que en este momento necesitan sus tablets, sus celulares, pero sepan que es una herramienta. Enséñenle a sus hijos que es una herramienta. Aguanten, porque muchos de ustedes no quieren ver a sus hijos llorando por un celular. Muchos de ustedes no quieren que le diga a su hijo, ay, mamá, tú eres mala, sea mala. Y no llore después porque su hijo anda por mal camino. No llore después porque su hijo se apartó del Señor. No llore después porque su hijo no la quiere en verdad, porque entonces sí no la va a querer. Y lo mismo al papá, sobre todo a los padres, que son los más responsables. Asuma su rol en la familia y tome las decisiones que tiene que tomar. No deje que las herramientas del mundo arrastren a su familia por el camino incorrecto. La última hija de Lamec, la última hija de Sila, se llamaba Naama. Y el nombre Naama significa placentera. Representa todos los vicios y placeres del mundo. Todo eso que vemos en Gálatas de las obras de la carne, bueno, eso lo representa Naama. Cómo el mundo estaba plagado de vicios y de placeres, y a Dios le olía mal. A Dios le desagradó el mundo. El resultado de todo esto lo encontramos en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo en este momento me convierto en portador de malas noticias. Porque algunos piensan que, bueno, porque yo voy a la iglesia, oro de vez en cuando, no sé qué, mis pensamientos no son así. Pero quiero que sepa algo, que si sus pensamientos no están apegados a Dios, no están buscando a Dios, si su corazón no está, entonces su corazón va a estar buscando el mal. La maldad de los hombres era mucha debido a todo lo que vimos hace un rato representado en la familia de Lamec. Nosotros hemos visto y sabemos que hay mucho homicidio, como Lamec era homicida. Vemos que hay mucha fornicación y mucho adulterio en este tiempo, como Lamec era fornicario y adúltero. Y de seguro él no era el único en ese tiempo. Vemos cómo hay mucho robo en este tiempo. Y ni hablar, bueno, en este momento las discotecas están cerradas, pero esos son antros de perdición totales. Pero claro, como queremos el dinero, como necesitamos los impuestos, entonces aprobamos todas esas aberraciones. Como el gobierno no quiere pagar el precio de tener que perseguir la maldad, entonces deja que la maldad sea aprobada, sea legal. Los casinos, maldad legal. Yo creo que quizás este tiempo sea peor que los tiempos de Noé. Todo el designio del corazón de ellos era de continuo solamente la maldad. Es desagradable a Dios. Y nosotros encontramos, lamentablemente, esto también en la iglesia. Una de las cosas que tenemos que nosotros estar atentos, el problema es un texto que debe estar siempre presente en nuestro pensamiento, es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde dice, añade a tu fe virtud, o sea, añádele acción. A la virtud, conocimiento. Muchas veces nos pasa que caemos en cosas porque no estamos atentos, porque no
investigamos, por qué no estudiamos, por qué no vemos noticias, porque lo único que nos interesa es nuestra vida. Si yo estoy bien y Dios me prospera, yo soy bien. No, no funciona así. ¿Cuál es el conocimiento, dominio propio para que no te vuelvas arrogante, para que no nos volvamos, yo soy el que más sé, yo soy el que más? No, tenemos que saber que el conocimiento que adquirimos es para bendecir a la gente, para nosotros ser edificados y para ayudar a la iglesia a ser edificado. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 al 14 nos habla de la edificación, habla del cuerpo. Y en el 14 sobre todo dice no sé cuántas veces para la edificación del cuerpo, para la edificación del cuerpo. Nosotros todos vivimos no para nosotros, nosotros vivimos para la edificación del cuerpo. El cristiano vive para que la iglesia se desarrolle. Toda la iglesia. Nosotros debemos saber qué hacer, cómo debemos hacer para que cuando llegue el Señor Jesús, y quiero que sepa, que la venida del Señor Jesús está cerca no es un eslogan, es una realidad. Todo lo que acabamos de ver es muestra, el Señor Jesús lo dijo, como en los días de Noé. Nada más mira alrededor y se va a dar cuenta que estamos viviendo como en los días de Noé. ¿Qué debemos hacer para estar preparados? Mateo 24, 42. Mateo 24, 42. Es la primera clave de hoy. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Y qué significa velar? Significa estar despierto. ¿Ahora qué quiere decir? ¿Que no vamos a dormir nunca? No. Velar quiere decir para nosotros es estar viendo las cosas que están pasando, es estar en oración. A los discípulos le dijo allá en el huerto, velad y orad para que no caigas en tentación. Es estar listos, es buscar el rostro de Dios, es estudiar la palabra para saber, es entender que nosotros conocemos la maldad, no porque nos enseñan la maldad, nosotros conocemos la maldad porque sabemos qué es el bien. Y cuando usted sabe qué es el bien y vive haciendo el bien, usted sabe que lo que es contrario a eso es la maldad. Entonces dice, velad es, nosotros debemos, el Señor Jesús dijo en Mateo también, capítulo 7, versículos 24 y 25, que el que escucha sus palabras y las hace es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es velar y orar. No es yo conozco la Biblia. No, no es conozco la Biblia, es conozco y la aplico. El que no aplica la Biblia es ciego, está perdido, está extraviado, no es nadie. La Biblia no se nos dejó para que aprendiéramos en la cabeza, sino para que la viviéramos. Versículos 46 y 47 nos dicen aquí mismo Mateo 24. Bienaventurado aquel siervo. Bueno, vamos a leer desde el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Haciendo así, ¿qué? Haciendo así, ¿qué? Mire, el 45 dice, ¿quién es el siervo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Una de las palabras clave en lo que estamos leyendo es la palabra siervo. Siervo es uno que sirve, no uno que no sirve, es uno que sirve. Es uno que cuando su Señor le dice ve para allá, va para allá. Cuando le dice ve para acá, va para acá. La Biblia dice que Dios preparó obras para que nosotros, los cristianos, los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él, los que tenemos fe, las hagamos. Y si usted no está haciendo la obra que Dios preparó para que usted haga, entonces usted no es un siervo fiel y prudente. El Señor quiere que nosotros entendamos, Él murió para que nosotros vivamos vidas agradables a Él. Y no vivimos vidas agradables a Él si nosotros no estamos haciendo aquello para lo cual Él nos rescató. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nuestra forma de andar y nuestra forma de hablar es para la gloria de Dios.
En el versículo 47 en 48 y 49 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, mire lo que dice, y comenzara a golpear a sus consiervos. ¿Qué es lo contrario a eso? Es tratar bien a los consiervos. Dios espera que nosotros amemos. Yo digo, normalmente, donde oigo, normalmente la gente habla de los 2 mandamientos principales, pero en realidad son 3. El primer mandamiento, el Señor Jesús lo dio clarito, del Antiguo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso está en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y en el 31 dice que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, él, antes de irse, en Juan capítulo 13, versículo 34, si recuerdo bien, le dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Miren la diferencia. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando dice que se amen unos a otros, está hablando de nosotros los cristianos, los consiervos de Dios. Nos debemos amar como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Jesucristo dio su vida por nosotros. Ámense unos a otros. Dice en el capítulo 15, no recuerdo el versículo, dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tenéis amor unos por los otros. Un mandamiento nuevo. El amor es una de las cosas que define lo que nosotros somos en Cristo. Otra de las cosas que nosotros debemos hacer o estar haciendo cuando el Señor venga, la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ajá. Y es el ejemplo de Noé. Noé vivió en una sociedad perversa y nosotros vivimos en una sociedad perversa. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo a lo mejor leí muy rápido y no se dio cuenta, pero hay una expresión ahí que dice pregonero de justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es el evangelio. Nosotros debemos estar pregonando, hablándole a la gente del evangelio, de la justicia de Dios en Cristo Jesús al morir en la cruz y limpiarnos con su sangre. La parte buena de todo lo que está pasando es que todavía hay una iglesia. La parte buena de aquel tiempo es que había un hombre, pero ahora aquí hay una iglesia. Y la Biblia trata a la iglesia como un solo hombre, un cuerpo, un edificio. Había uno que predicaba el evangelio. Hay una iglesia que predica el evangelio. Ahí en Jeremías 9:24 dice el Señor que el hombre que se ha de alabar debe alabarse en esto, en conocerle a Él y entenderle a Él. Que Él es Jehová, o sea, Él es el Dios eterno, que hace misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas quiere. Nosotros debemos estar viviendo como Dios nos llama a vivir, haciendo misericordia, juicio y justicia. ¿Y qué es misericordia? Bueno, alguien me ofendió a mí y merece que yo, perdonen la expresión, pero en panameño diríamos merece que le dé una bofetada, pero yo en vez de dar una bofetada lo perdono y lo abrazo. Eso es misericordia. ¿Qué es hacer juicio? Bueno, la gente hace cosas. Los cristianos nos equivocamos. La gente se equivoca. Pero el juicio de nosotros no es señalar a la gente. Cristo no nos señaló. Él murió por nosotros. Entonces nuestro juicio tiene que ser igual al de Dios. De tal manera que nosotros hacemos juicio a la gente cuando los perdonamos, cuando nos acercamos a ellos y tratamos de restaurarlos. Y hacemos justicia cuando estamos dispuestos, así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, a morir por la gente. Porque eso es lo que Dios quiere.
Recuerde, como en los días de Noé. Yo creo que la expresión se explica por sí misma. Me parece todos sabemos, por lo menos si usted es cristiano, y si no es cristiano, pues puede irse allá a Génesis capítulo 4, 5 y 6 y leer cómo eran los días de Noé. Sabemos cómo era, que eran tiempos de mucha maldad. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es la importancia de la iglesia en los días de hoy. Todavía hay tiempo, porque la iglesia todavía está aquí. Todavía el arca no ha abierto la puerta para que la iglesia entre. Todavía la puerta del arca no se ha cerrado. Nosotros somos en Noé, los pregoneros de justicia, los pregoneros del evangelio de justicia, y nosotros, los que hemos creído en Jesús, tenemos la obligación de seguir pregonando la justicia de Dios en Cristo Jesús, hasta que Él venga por nosotros, y el mundo, después de eso, así como fue en los tiempos de Noé, será condenado por su maldad. Pero hay una diferencia grande. En el tiempo de Noé, el mundo fue condenado y fue destruido por agua. Pero la Biblia dice que este mundo que nosotros vemos, que nosotros conocemos, no va a ser destruido por agua, sino por fuego. Hermano, hermana, amigo, amiga, que escucha este mensaje, espero que mis palabras lo animen a buscar más de Cristo en este tiempo, a estudiar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Porque de nuevo, Cristo viene pronto no es un eslogan. Cristo viene pronto es una palabra que está por cumplirse y que todos vamos a descubrir que es real, que es verdadera, que está próxima a suceder. Pero cuando llegue el momento, los que no estén listos se quedan. Ya es tarde. Ahora tiene oportunidad. Ahora yo estoy dándole el mensaje y usted lo está escuchando. Ahora usted está vivo y va a haber otro que le va a hablar. Dios le va a dar oportunidad. Pero usted no sabe si esta es su última oportunidad. Así que yo le animo a que usted tome la decisión hoy por Cristo y decida seguir a Cristo de ahora en adelante para que pueda estar listo cuando el Señor venga. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia, por tu bondad. Gracias por tu tiempo, por tu palabra. Gracias porque nos has amado, Señor, y nosotros realmente no lo merecemos. Señor, te pedimos que esta palabra llegue y toque el corazón de aquel que la necesita, Señor, de los que están escuchando y de los que van a escuchar en el paso del tiempo esta palabra, y los convenza de pecado, de justicia y de juicio aquel que necesita ser convencido para que pueda ser salvo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hacer una oración por las personas que han estado enfermas. Hay muchas personas que han estado enfermas. Damos gracias a Dios porque Yosimar ya camina. Damos gracias a Dios porque el hermano Pablo pues está mejorando. Nuestra hermana Evelia estaba luchando, y nosotros vamos a pedirle al Señor que intervenga, que Él sea el que tome el control, porque la sanidad siempre viene de Él. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y bondad. Te damos gracias por la restauración de Yosimar, y te pedimos, Señor, por la restauración completa del hermano Pablo. Señor, queremos verlo caminar sin cojeras, sin problemas, sino como caminaba antes, de la misma manera, Señor, con su pierna, con su cadera y todo su pierna restaurada, Señor, su mano funcionando adecuadamente, Señor, y todo su ser restaurado, Señor. También te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos con este problema del COVID, especialmente por nuestra hermana Evelia, para que tú, Señor, oh Dios, restaure su salud, para que su sangre, para que este problema del azúcar, Señor, sea estabilizado y ella pueda salir de esto. Te pedimos, Dios, porque hemos escuchado que mucha gente sale con secuelas.
pero oramos para que tú la restaures completamente y no haya secuela. Oramos, Señor, para que tú obres de tal manera, Señor, que las muertes bajen a cero. Para que tú obres de tal manera, Señor, para que los contagios bajen a cero. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti que tienes poder para cancelar toda obra del enemigo y toda maldad y toda malicia del diablo. Para que canceles todas esas voces que están hablando de rebrote, Señor. Nosotros sabemos lo que sucede en lo natural, pero nosotros, Señor, tenemos un Dios sobrenatural. Y oramos a ti, Señor, para que tú tomes el control e intervenga, Señor, y pongas un cerco alrededor de Panamá y limpie, Señor, oh Dios, este país en el aire y en la tierra, Padre Santo, que no haya contagio, que el contagio vaya descendiendo y quede en cero, y que la gente pueda salir a trabajar y que podamos ver y que dé sabiduría, Señor, a los agentes del gobierno para crear un sistema especial de manera que el aeropuerto se hable en pleno, pero que aún así, Señor, no entre el virus de afuera, sino que podamos contenerlo fuera de nuestras fronteras en Costa Rica, en Bocas del Toro, aún, Señor, por la selva de Darién se pueda contener y en los aeropuertos, Señor, internacionales se detenga todo contagio. Dios, tú tienes el poder y la sabiduría. Da sabiduría, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús a los que están encargados para que puedan ejecutar, Señor, lo que tú sabes que se puede hacer en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos, Señor, por todas las personas que están enfermas, para que sean sanadas, Señor, para que haya salud y restauración, Señor, en cada vida. Señor, corta con las muertes en este país, Señor. También te pedimos, Padre Santo, por aquellos que están matando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos ayudes y nos ayudes a terminar con los homicidios, a terminar con los abortos, Señor, y que cierren nuestras fronteras, Señor, porque seguro el enemigo está planeando algo para introducir leyes nefastas. Señor, que en el nombre de Cristo Jesús en este país no entre ninguna, no se apruebe, Señor, que en la Corte Suprema declarara inconstitucional todo matrimonio entre parejas del mismo sexo y que podamos, Señor, evitar que se apruebe cualquier ley, cualquier modificación a la Constitución que quiera permitir esto, Señor, que en nuestro país no entre, Padre, lo rogamos, oramos delante de ti, Señor, y yo estoy seguro que aquí hay muchos orando de la misma manera. Padre, escucha nuestra voz, Señor, no permitas que esta gente maldiga a nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Recuerde que los hermanos de Huile tenemos este jueves, tenemos nuestro tiempo de oración. Recuerde también que el domingo tenemos nuestra transmisión a las 10 de la mañana y a las 11:30 la escuela dominical para los niños. Este domingo también es el primer domingo del mes, tenemos Santa Cena. Así que vaya buscando sus elementos para que participemos todos juntos y podamos tener la comunión a distancia. No sé si eso es congruente, pero por lo menos que podamos tener esta celebración que es lo que el Señor nos ha dado para recordar su muerte y resurrección y su próxima venida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios bendiga a los hijos del Rey de Reyes.